Las cosas van a cambiar ahora. Hasta este momento, hasta este martes en la mañana, el Señor ha venido recibiendo son preguntas de los escribas, de los fariseos, de los herodianos, de los sumos sacerdotes, de los ancianos, todos procurando encontrar en él algo de que acusarle. Pero ahora las cosas van a cambiar. El que va a preguntar es el Señor. Y les va a hacer una pregunta acerca de el hijo de David. Los fariseos y los saduceos habían asediado al Señor con preguntas, pero ahora es Él quien les hace una pregunta estando reunidos. Y les va a hacer una pregunta que no van a poder contestar. El Señor les ha contestado a ellos todas las que le han hecho. Preguntas tramposas, preguntas cuyo único propósito era poder encontrar algo de qué acusarle. Ahora Él les va a hacer una pregunta que no van a poder contestar. Dice Mateo 22:42. Y estando juntos los fariseos, enseñando a Jesús en el templo, les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Seguramente a ellos les sorprendió lo que se está presentando en este momento. Ellos previamente han tratado de buscar cómo acusarle. Y si nosotros miramos cómo ha sido el obrar de Dios a través de toda la Escritura, Dios se complace en confundir a sus enemigos cuando ellos tratan de reunir contra él todas las fuerzas. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dios siempre ha procurado, y lo vemos nosotros en sus confrontaciones con el enemigo, que les da toda la ventaja que puedan desear para derrotarlos con más evidencia. Cristo le va a mostrar al pueblo cuán débil y defectuosa era la enseñanza de los escribas y cuán incapacitados estaban para resolver las dificultades que ocurren en el Antiguo Testamento. Jesús les hace una pregunta muy fácil de contestar, por tratarse de algo muy elemental. En vista de que ellos han tratado de demostrar que él no era el Mesías, el Cristo, les preguntó, ¿qué pensáis de Cristo, del Cristo? ¿De quién es hijo? No preguntaba esto acerca de sí mismo, sino de lo que las escrituras habían profetizado. Y la respuesta fue fácil para ellos. Ellos le dijeron, de David. Así de sencillo. Los escribas enseñaban al pueblo que el Mesías había de ser hijo de David, y en esto estaban en lo cierto. El pueblo lo tomaba como dicho por los escribas, pero las verdades de Dios han de ser tomadas por la palabra de Dios, más bien que de los ministros de Dios, porque solo la Biblia es la fuente y depósito de dichas verdades. Ellos sabían que el Cristo debía ser un descendiente de David. En segunda de Samuel,
capítulo 7, Dios le había dicho a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vemos entonces que estos escribas, estos fariseos, ellos sabían que el Cristo debía ser un descendiente de David. Estaba profetizado, segunda de Samuel 7. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, dice lo siguiente: el título más corriente del Mesías era Hijo de David. Detrás de él se ocultaba la expectación de que algún día llegaría un gran príncipe de la dinastía de David que derrotaría a los enemigos de Israel y conduciría al pueblo a la conquista de todo el mundo. Se pensaba en el Mesías corrientemente en términos de poder y de gloria nacionalista, política y militar. Este es otro intento que hace Jesús de alterar esa concepción. Jesús le preguntó a los fariseos de quién entendían ellos que era hijo el Mesías, y contestaron como él esperaba: hijo de David. Ahora, y lo respondieron de esa manera, y obviamente de una manera acertada, porque el Antiguo Testamento lo había dejado muy claro en pasajes como el que leímos hace un momento en 2 de Samuel 7. Y hay otros. Sin embargo, cuando Jesús continuó, les va a proponer una dificultad que no podrían resolver. No podrían resolver fácilmente. Entonces, ya le contestaron: hijo de David. Jesús entonces les pregunta. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el libro de los Salmos, en el Espíritu, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Qué interesante lo que estamos leyendo aquí. Ellos creyeron: ah, no, ya nos salimos, ya respondimos, hijo de David. Jesús entonces hace uso de su capacidad de confrontarles y llevarlos a que no estén en condiciones de responderle. Y cita el libro de los Salmos, el Salmo 110, algo que había sido escrito, algo que había sido anunciado 1000 años antes. Como David, ustedes dicen que él es el hijo de David. ¿Cómo David en el libro de los Salmos, en el Espíritu, le llama Señor? Dice el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor. Palabras de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo infería tanto la deidad del Señor Jesús como la humanidad del Señor Jesús. David, por inspiración del Espíritu Santo, como lo dice Mateo 20, como lo dice Lucas 20:42, en el libro de los Salmos, en el Espíritu le llama Señor.
por inspiración del Espíritu Santo, se dirigió al Mesías como su Señor. Entonces Jesús preguntó, verso 45, Mateo 22, 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo podría el Cristo ser el hijo de David y también el Señor de David? Bueno, el dilema que se les presenta a estos fariseos es bastante grande. Él no les dijo esto para tenderles una trampa, como ellos le hacían a él, sino para instruirles. Pero los escribas no podían explicar cómo David pudo llamar al Mesías su Señor, como lo hace en el Salmo 110. Le habían enseñado al pueblo que el Mesías sería vástago de la familia real, lo cual sería un honor para la nación. Pero no se habían interesado en enseñar que habría de ser también el Hijo de Dios, como era necesario que lo fuera para que David le llamara mi Señor. Si alguien les hubiera preguntado, como ahora lo hacía Jesús, ¿cómo pues es su hijo? No le habrían sabido responder. Además de esto, continuando con lo que el Señor está hablando con ellos, volviendo al versículo 44, dijo el Señor a mi Señor. Está citando las palabras de David en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El comentario que hace el señor Barclay de este verso me encanta y se los quiero compartir. Dice, Jesús entonces le citó el Salmo 110, verso 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Todos estaban de acuerdo en que ese texto se refería al Mesías. En él, el primer Señor es Dios, Dios el Padre. Y el segundo Señor es el Mesías, nuestro Señor Jesús. Eso supone decir que David llama Señor al Mesías. Pero si el Mesías es hijo de David, ¿cómo pudo llamar David a su propio hijo Señor? La única respuesta posible es que Cristo es tanto deidad como divinidad. Es Dios y hombre. Tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. El Señor dijo a mi Señor, palabras de David, inspirado por el Espíritu Santo. No fue algo que a él se le ocurrió. El Espíritu Santo lo inspiró a pronunciar estas palabras. Dijo el Señor, Dios el Padre, a mi Señor, Dios el Hijo, a Jesús de Nazaret. Como dije hace un momento, la única respuesta posible es que Cristo es tanto deidad como humano. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Fue lo que el Señor les preguntó a ellos. Nuevamente el señor Barclay dice, la conclusión obvia del razonamiento es que es inadecuado llamar al Mesías hijo de David. No es el hijo de David, es el Señor de David. Cuando Jesús sanó a los ciegos, ellos le habían llamado hijo de David. Cuando entró en Jerusalén,
la multitud le saludó y aclamó como el Hijo de David. Jesús está diciendo aquí, no es bastante llamar al Mesías Hijo de David. No es bastante creerle un príncipe de la dinastía de David y un conquistador terrenal. Debéis ir más allá, porque el Mesías es el Señor de David. Vuelvo y repito algo que dije hace un momento. La única respuesta posible es que Cristo es tanto deidad como humano. Es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1. Leamos. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está haciendo alusión a su naturaleza humana. Al ser linaje de David según la carne, está hablando de él como hombre, como uno de nosotros. Se vistió de humanidad, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los nuestros. En la carne, él vino del linaje de la simiente de David. Por lo tanto, es el Hijo de David. Pero en cuanto a su parte interna, su naturaleza interna, su parte espiritual, es el Hijo de Dios. Él es hombre y Dios. Sus dos naturalezas. Obtuvo la naturaleza humana por parte de David y obtuvo la naturaleza divina, bueno, ya la tenía por parte de Dios. A partir de ese momento, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No es fácil para quienes niegan la divinidad del Señor librarse de esta dificultad. Si Cristo es hijo de David, pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Resulta evidente, y así lo hemos de afirmar y defender, que Jesús es Señor de David y por tanto Dios, así como es el hijo de David y por tanto hombre. La pregunta y la lógica del Señor dejaron completamente estupefactos a los fariseos. Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Las mentes de ellos estaban desconcertadas por esta pregunta. La comprensión de ellos del Mesías no comprendía a un Cristo que fuera a la vez Dios y hombre, quien como Dios podía ser el Señor de David y quien como hombre podría ser el Hijo de David. El concepto que ellos tenían del Hijo de David era solo carnal. Por lo tanto, solo buscaban un reinado terrestre en un reino material. Una razón por la que rechazaron a Jesús como el Cristo es porque no comprendían la naturaleza espiritual del reino de Dios. Los avergonzó. Nadie le podía responder palabra. La clave para resolver la dificultad era simplemente reconocer que Cristo era Dios y hombre. Y esto o lo ignoraban por su ceguera o no querían admitirlo por su impiedad. El Señor no quiso explicárselo a ellos expresamente, sino que reservó esta declaración para cuando hubiese resucitado de entre los muertos. Les hizo callar a ellos y a todos los demás que buscaban ocasión para tentarle, y nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más.
Hay muchos que quedan convictos, pero no convertidos por la palabra. Si estos fariseos se hubiesen convertido, habrían preguntado más cosas a Jesús. Y en especial le habrían hecho la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero como no llegaron a ese punto, ya no quisieron tener nada que ver con él. Desde ese día, no le hicieron más preguntas. Habían comenzado el día con la intención de humillarle y hacer que la gente se fuera. Pero ¿qué había ocurrido? Habían fracasado estrepitosamente. Señor Barclay dice en su comentario: habría pocos aquel día que captaran algo de la grandeza de lo que Jesús quería decir. Pero cuando Jesús pronunció estas palabras, aún el más torpe de ellos sentiría el escalofrío de la presencia del misterio eterno. Tendrían el sentimiento sobrecogedor de que habían oído la voz de Dios. Y por un momento, en este hombre, Jesús, vislumbraron el rostro del mismo Dios. Lo que Jesús predicaba les asombraba y les entraba muy adentro, y nunca jamás habían oído predicar de aquella manera. Es probable que este gusto de la multitud se debiera solo a la fuerza y gracia de la elocuencia de Jesús. Dice en Marcos 12:37, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Pero qué interesante es notar, hermanos, que gracias a la fuerza y a la elocuencia de Jesús y a la verdad elocuente de sus enseñanzas, y especialmente a esa maestría con que hacía callar a sus oponentes, pero con todo eso, no leemos que ninguno de ellos llegase a creer en él y seguirlo. Y quizás algunos de ellos gritaron pocos días después: ¡crucifícale! También vemos que Herodes oía con gusto a Juan el Bautista y, sin embargo, mandó decapitarle. Invitados para el día de mañana, hermanos, para que continuemos en este tercer día de la semana de Pasión, el martes en la mañana. Hay muchas más enseñanzas que el Señor va a exponer en este martes. El miércoles va a ser un día de descanso para él, porque va a terminar fatigado completamente debido a todo lo que se va a presentar en el resto de la mañana y lo que queda del día martes en la tarde. Así que, invitados para mañana, mis queridos hermanos.